Bueno, hermanos, Dios los bendiga en esta tarde. Nos encontramos nuevamente para transmitir el mensaje, la palabra del Señor, que es viva, que es eficaz. Y como siempre digo, ¿no?, que la palabra es de bendición para nosotros, ¿no?, porque tiene poder para liberarnos, tiene poder su palabra para sanarnos, pero también para aumentar nuestra fe. Y yo quiero hablar un poco de estas cosas, ¿no?, de la palabra del Señor, de lo bueno que es Dios y qué es lo que quiere Dios en este tiempo para nosotros. Y yo creo que lo que Dios quiere es que tengamos fe, que creamos en Él y que tengamos confianza, ¿sí? Y vamos a leer la Biblia, la palabra del Señor, en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, dos versículos de la palabra, pero también vamos a leer el versículo 15 del capítulo 12 también, de algo muy importante, que no debemos dejar que lo que hablemos hoy se instale en nuestro corazón, ¿sí? Y mire qué importante, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así la palabra del Señor: por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, librémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Qué hermosa que es esta palabra, cómo Pablo habla a los hebreos, a los de Berea, y les dice, y los amonesta, y los alienta, y les dice: queridos hermanos, miren, es muy importante que entiendan que tenemos de alrededor nuestro una nube tan grande de testigos, una gran multitud de testigos que han caminado con la fe, en los cuales podemos ver que ellos siguieron el camino de la fe, y por lo tanto, teniendo esa nube tan grande de testigos, dice Pablo a los hebreos, que ellos tenían que despojarse de ¿qué? Primer punto, del peso. Segundo punto, del pecado que nos asediaba. Pero también habla del peso que nos asedia. Miren, porque son dos cosas muy importantes. Pablo los amonesta y los alienta a que los hebreos no debían cargar con peso y con pecado que los asediara, sino que se tenían que despojar, se tenían que librar de ese peso o de eso que los asediaba, para correr la carrera que tenían por delante con paciencia y poder llegar a la meta. Y que después de haber despojadose de ese peso que los asediaba, y después de haber libradose del pecado que los acechaba, o más bien que los acorralaba, ellos deberían poner y fijar su mirada ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz, ¿sí?, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra, que significa a la derecha de Dios. Y vemos que qué importante, ¿no? Pero me gusta notar y destacar que ellos deberían seguir lo que otros siguieron, en lo que otros lograron alcanzar. Vemos en Hebreos capítulo 11 que la gran nube de testigos que la palabra de Dios habla no es la que nos está rodeando ahora físicamente, sino los que están escritos en la palabra, aquellos hombres que se convirtieron en héroes de la fe. ¿Por qué? Porque siguieron el camino de la fe, siguieron el rumbo de la palabra de Dios, y por ende lograron tener sus nombres escritos en el libro de la vida en el libro de la palabra de Dios, para darnos ejemplo a nosotros de lo que es y de lo que es importante que es tener fe. Vemos en el libro de Hebreos capítulo 11 cómo está ahí anotado los héroes de la fe, nombrados, enumerados, para que nosotros podamos ver que esa es la gran nube de testigos que tenía el pueblo en ese tiempo, los hebreos, los de Berea. Por eso Pablo les dice: teniendo nosotros una gran número de testigos, o gran nube de testigos,
Debemos despojarnos. Mire, en Hebreos capítulo 11 dice, es pues la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y más adelante empieza a numerar el libro de Hebreos cuando habla de la fe, y lo primero que dice que por la fe, escuchen, el hermano de Caín, Abel, ofreció un sacrificio más justo delante de Dios, más bueno delante de Dios. Y por eso fue llamado justo, porque su ofrenda fue mejor que la de Caín. Por la fe vemos a Abel ofrecer un sacrificio más esbelto, más bonito, más hermoso. Y por eso Dios lo nombró como un hombre justo. Vemos después a Abraham, que por la fe aceptó el llamado de Dios, que por la fe habitó en tierra prometida como un extranjero. Vemos que la esposa de Abraham, Sara, por la fe recibió fuerzas para concebir y dar a luz ¿a quién? A Isaac, el hijo de la promesa. Vemos que por la fe Enoc fue transportado al cielo para no ver muerte por la fe. Vemos a Noé crear o formar el arca por temor, en la cual se salvaron él, su esposa, sus hijos y las mujeres de sus hijos, en total 8 personas. Vemos que por la fe Moisés fue ocultado por sus padres, que por la fe salió de Egipto, que por la fe cruzaron el mar Rojo. Vemos a Rahab, la mujer ramera, que por la fe escondió a los israelitas y no murió entre los desobedientes. Vemos que por la fe los muros de Jericó fueron derribados. Y vemos que por la fe, en el tiempo de la gracia, después de venir Cristo y habitar entre nosotros y caminar sobre las aguas, Pedro caminó por la fe también sobre las aguas. Vemos que la fe es algo muy importante a la hora de marchar, a la hora de seguir, a la hora de continuar, a la hora de cruzar ciertos obstáculos en nuestra vida. Es muy importante, es muy necesaria la fe, porque la Biblia dice en Hebreos también, capítulo 11, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, por eso es muy importante tener fe y por la fe ser obedientes en lo que Dios nos pide. Por eso Pablo les habla a los hebreos y les dice, ustedes tienen una gran nube de testigos alrededor de ustedes, que fueron como próceres, héroes de la fe. Y por lo tanto, deben imitar esa fe y seguir hacia adelante, no importa los obstáculos. Por eso dice, muy importante, que debemos poner nuestra mirada en el autor y en el consumador de la fe. ¿Para qué? Para no desmayar en el medio del problema, para no bajar los brazos cuando nos encontramos con diferentes pruebas en la vida. Muchas veces nuestra fe tiene y va a ser probada por el Señor. Por eso es muy importante que mantengamos la confianza, que mantengamos la fe en el Señor, sabiendo que Él tiene el control de todo lo que nos rodea y de todo lo que nos está pasando. Las pruebas que tenemos que pasar no nos tienen que tirar a morir. Las pruebas tienen que ser el motor para que aprendamos a creer en el Señor. Los desiertos también son necesarios para forjar nuestra fe, para creer más en el Señor. Pero la Biblia dice que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Una cosa es el peso que venimos cargando, quizás por un dolor, quizás por un problema, quizás por una dificultad o por una palabra que fue ofensiva, que lastimó nuestro corazón y que por ende estamos guardando un peso de amargura o de dolor o de tristeza por esa palabra que nos hirió o por esa acción que nos hirió. El Señor dice en su palabra a través de Hebreos capítulo 12, versículo 15, mirad, dice, que ninguno deje de alcanzar la gracia, que brotando una raíz de amargura
os estorbe y por ella sean contaminados los demás. Cuando cargamos una ofensa, muchas veces se forma un tallo de raíz en nuestro corazón. Y todo comienza con una acción o con una ofensa o con alguien que nos defrauda o nos lastima, ya sea con una palabra, con una acción o con un proceder o con una traición o con un abandono. A veces cargamos un peso de resentimiento, de dolor hacia con nuestros padres porque quizás no nos criaron como lo queríamos. Muchos se han criado sin padre y han guardado ese rencor hace años. Otros han visto cómo sus padres se han separado y han crecido con ese dolor en el corazón. Y el Señor quiere que no cargues con eso en tu corazón. Es imposible que no vengan ofensas. Es imposible que no vengan tropiezos, dijo Jesús en el libro de Mateo. Imposible es que no vengan tropiezos o que no vengan ofensas. Las ofensas van a estar, porque notemos lo que dice la palabra. Mirad que ninguno deje de alcanzar la gracia, que brotando una raíz de amargura. O sea, el problema no es la ofensa, sino lo que yo hago con la ofensa. Si la dejo vivir en mi corazón, si la dejo instalarse en mi corazón, si la dejo que se albergue en mi ser, en mi alma y en mi corazón, lo que voy a lograr, lo que voy a ganar como resultado al dejar que viva esa ofensa en mi corazón, es que esa misma ofensa se ramifique como un tallo de amargura en mi corazón. Y no debo darle lugar, debo cortar esa ofensa, debo perdonar a aquel que me hirió, debo perdonar a mis padres, no debo dejar que eso se quede a vivir en mi corazón, no debes dejar que se infiltre la ofensa y que se quede a vivir en tu corazón. Por eso el Señor dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Qué importante que el Señor siempre nos habló con la palabra. Qué importante que el Señor siempre nos advirtió y nos advierte en este tiempo a no guardar raíces de amargura en nuestro corazón, a despojarnos de ese peso. A veces venimos cargando con un peso por una vida que vivimos en el pasado, en la infancia o en la juventud. Y hoy quizás somos padres y vivimos cargando una vida con un peso de dolor. Venimos cargando un pasado tenebroso, un pasado oscuro, gris, frustrante, doloroso, y no podemos disfrutar el hoy estando en el camino del Señor, estando conociendo la palabra del Señor. No podemos experimentar la presencia y el poder de Dios cuando no nos despojamos de estas cosas, cuando no entregamos esa carga que estamos cargando en las manos del Señor y la soltamos realmente en sus manos y la entregamos a Él y la dejamos de llevar, no podemos ser felices. Debemos entregar esas cargas a Dios, debemos dejarla en las manos del Señor. Cuando nosotros podemos entregar, escucha, cuando podemos entregar esas cargas, cuando podemos despojarnos de ese peso que nos asediaba, que nos lastimaba, ahí podemos experimentar el poder de Dios. Ahí es donde podemos experimentar y el ver la mano de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestros hijos y en todo lo que nos rodea. Cuando no nos despojamos, cuando no nos libramos de eso que nos viene lastimando, de eso que viene causando un estorbo en nuestra vida, no podemos ver o experimentar el poder de Dios. No podemos ver la gloria de Dios cargando en nuestro corazón ese peso. Cargar un peso de la antigüedad o de nuestra infancia no entregado al Señor es como cargar un montón de adoquines en las espaldas atados a tu cuello que no te dejan levantarte y que no te dejan agilizarte hacia adelante. Por eso es muy importante que te puedas despojar de todo lo que te asedia, de todo lo que te lastima. Si entiendes, si estás viviendo el Evangelio y estás sintiendo que aún sigues frustrada o frustrado, estando en el camino, porque aún sigues acordándote del dolor o de lo que pasaste en tu infancia o con tu familia o lo que perdiste, yo quiero decirte que de esa manera no puedes ver la gloria de Dios, de esa manera puedes perderte la gracia. No dejes que la gracia la pierdas o te alejes
por una raíz de amargura o por una ofensa o por un dolor. Debes despojarte de tu pasado, debes dejar todo en manos del Señor y vivir una vida con fe, una vida puesta en el Señor. Dice que el Señor, el autor y consumador de la fe, por el gozo que le esperaba, sufrió la cruz. Quizás tú y yo no tengamos que sufrir la cruz, porque es verdad, no la tenemos que sufrir, pero sí debemos cargarla. Sí debemos tomar nuestra cruz y mirar hacia adelante, sabiendo y creyendo que cuando llevamos nuestra cruz, la responsabilidad de seguir adelante, de marchar, pese a lo que pase en el camino, estamos siendo hijos de Dios. Debemos tomar nuestra cruz, dejar el oprobio o lo que nos pasó de lado y poner nuestra mirada en el Señor, puesto los ojos en el autor y el consumador de la fe. Por eso es muy importante que nos despojemos del peso, pero también del pecado que nos asedia. El pecado está a la puerta, es como las obras de la carne, que están en nuestro ser, que están en nuestra vida. Tenemos una vida y una voluntad pecaminosa. El pecado mora en nuestra carne y no debemos darle rienda suelta. No debemos dejar que el pecado se enseñoree de nosotros. Debemos seguir adelante despojándonos de lo que nos hace errar el blanco, porque el pecado es errar el blanco, es infracción a la ley. Y todo lo que Dios quiere es que seamos obedientes a Jesús, a Dios y a su bendita palabra. Por eso debemos aferrarnos al Señor y saber y creer que Dios está mirando y marcando nuestras vidas y diciéndonos: no dejes que el peso te tire a morir. Deja tus cargas en las manos del Señor. Por algo el Señor dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y qué importante, hermano, que es poder descansar en el Señor. Qué importante es poder despojarnos de lo que nos priva ver la gloria de Dios. Cuando cargamos con el dolor por un hijo, cuando cargamos por el dolor del matrimonio, cuando cargamos con pesos, cargando pesos que nos hacen mal, por no entregárselos a Dios, nos privamos de ver la bendición de Dios, nos privamos de poder ver a Dios en todo lo que hacemos. Cuando llevamos una carga no podemos ver hacia adelante con fe. Cuando nos podemos despojar, nos podemos librar en el nombre de Jesús de toda carga y vamos a Cristo, como dice la palabra, porque Él nos invita a ir a Él cuando estemos cargados y cansados. Es porque nos está diciendo en totalidad que nosotros no debemos cargar con pesos innecesarios, que no debemos cargar con un pasado, no debemos cargar con cosas que nos hacen mal. Debemos despojarnos, librarnos de eso para correr la carrera que tenemos por delante y poder mirar a Cristo y ver los objetivos que Dios tiene para nuestra vida, porque Dios tiene grandes bendiciones para nuestra vida, pero a Dios le urge que puedas despojarte de la tristeza, del dolor, de lo que te asedia y de lo que te amarga y de lo que te hace mal. No dejes que tu corazón sea destruido por la amargura, porque la amargura produce depresión, produce enfermedad, produce mucho dolor y mucha tristeza y no te deja levantarte. Tienes que despojarte, tienes que salir de tu pasado, tienes que aprender a perdonar de corazón y tomar la decisión de perdonar todas las ofensas para despojarte y vivir una vida digna y libre de toda amargura y experimentar con fe el poder de Jesucristo, porque Jesucristo tiene poder para librarte, para bendecirte, pero quiere sanarte. Es muy importante que puedas despojarte de todo lo que está viviendo en tu corazón, de todo lo que esté mal en tu corazón y de todo lo que esté dañándolo. No permitas que se quede a vivir la ofensa en tu vida. Despójate de la ofensa, sácala de tu casa y de tu vida la ofensa, saca de tu corazón la ofensa, no permitas que viva en tu casa. No dejes que se instale en tu casa, que representa tu vida personal y tu corazón.
que se instale a vivir la ofensa, la amargura, la depresión, el dolor o el fracaso. Échalas en el nombre de Jesús, porque eres una nueva criatura. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Atrás quedó la amargura, atrás quedó lo viejo, atrás quedó el fracaso. Ahora somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pon tu mirada en el Señor, porque Dios tiene grandes logros y quiere bendecirte. Quiere que aprendas a caminar con Él. Hermano, quiero que esta palabra sea de bendición para tu vida. A donde quiera que escuches este mensaje, recuerda este mensaje bendito de la palabra del Señor. Pon tu mirada en el Señor. Despójate del peso que te asedia y no dejes que el diablo te haga pecar. Dios tiene grandes bendiciones, hermano. Que esta palabra sea de bendición para tu vida. Te espero nuevamente el jueves para seguir transmitiendo la palabra de Dios, como siempre, acá en el Ministerio Jesús Pan de Vida. Te saludo con la paz del Señor, como siempre. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Sé que lo va a hacer y que te va a levantar en el nombre de Jesús. Nos encontramos el jueves, Dios mediante, que viene, y que Dios te bendiga muchísimo. Amén y amén.